Piensa en la última vez que viste un mago hacer un truco. No importa cuál. Lo que importa es esto: mientras tú mirabas la mano que se movía, la que hacía el trabajo real estaba completamente quieta. Invisible. Haciendo exactamente lo que tenía que hacer sin que nadie le prestara atención. Así funcionó el cártel más poderoso del hemisferio occidental durante más de 20 años. El mundo miraba al Mencho. Los periódicos ponían su cara. La DEA ofrecía $15 millones por su cabeza. Los corridos le cantaban. Los operativos militares lo buscaban en las sierras de Jalisco con helicópteros, con drones, con fuerzas especiales entrenadas específicamente para atraparlo. Y mientras todo eso pasaba, la mano que realmente movía las piezas caminaba libre. Sin recompensa. Sin apodo de guerra. Sin un solo muro de los más buscados en ningún aeropuerto del mundo. El 22 de febrero de 2026, cuando el ejército mexicano finalmente encontró a Nemesio Oseguera Cervantes arrastrándose herido entre los pinos de la sierra de Tapalpa, con los riñones fallando, sin escoltas, sin teléfono, muriendo en un helicóptero antes de llegar a la Ciudad de México, ella llevaba exactamente un año afuera. Libre. Caminando por las calles de México como cualquier persona. Con su hijo listo para tomar el trono. Eso no fue coincidencia. Eso no fue suerte. Eso fue el resultado de 30 años de decisiones calculadas, frías, ejecutadas con una precisión que ningún análisis de inteligencia logró descifrar completamente a tiempo. Su nombre es Rosalinda González Valencia. Y esta es su historia. No la del Mencho. La de ella. La historia de cómo una mujer nacida en una casa de tierra en Aguililla, Michoacán, sin más herramienta que su inteligencia y el apellido que llevaba en la sangre, construyó el imperio criminal más grande del continente americano, lo operó durante 3 décadas desde las sombras y lo entregó a su heredero exactamente cuando quiso, exactamente como lo planeó. Hoy te voy a revelar 4 cosas que van a desarmar completamente la versión oficial de esta historia. La primera. Lo que dice un documento militar clasificado que salió a la luz en 2022 y que cambia de raíz quién era realmente el jefe del CJNG. No te lo van a contar en el noticiero porque destruye la narrativa que construyeron durante años. La segunda, la historia de un hijo que nadie menciona. Un hijo que no lleva el apellido Oseguera. Un hijo que hoy, mientras lees esto, está listo para heredar todo. Y cuando sepas quién es su padre biológico, vas a entender que este imperio nunca perteneció al Mencho. Siempre perteneció a otra familia. La tercera, una mujer que apareció de la nada en los archivos de inteligencia. Una mujer cuya única conexión con este mundo era el hombre más buscado de México. Y que en 48 horas destruyó lo que 30 años de operativos no pudieron destruir. Y la cuarta, la verdad real detrás de un matrimonio que duró 3 décadas. Una verdad que la prensa nunca terminó de contar porque la describió con 2 palabras y siguió adelante sin entender lo que esas 2 palabras realmente significaban. Si te vas antes del final, te vas a perder la pieza que conecta todo. Y sin esa pieza, esta historia no tiene sentido completo. Vamos al principio. Hay un lugar en el municipio de Aguililla, Michoacán, que se llama El Naranjo. No aparece en la mayoría de los mapas. No tiene semáforos ni señales de tránsito. Es un caserío de tierra rodeado de sierra donde en los años 60 la vida giraba alrededor de 2 cosas, los aguacates que crecían arriba del suelo y la marihuana que crecía debajo de la vista del gobierno. Ahí nació Rosalinda González Valencia en 1963. Su familia no era una familia en el sentido convencional de la palabra. Era una estructura. Una organización que usaba los lazos de sangre como su activo más valioso y como su mecanismo de control más eficiente. Su padre tuvo 18 hijos. 10 hombres. 8 mujeres. Y desde que Rosalinda tuvo edad para entender lo que pasaba a su alrededor,
Lo que veía era esto: sus hermanos empezaban recogiendo fruta y terminaban transportando paquetes. El dinero llegaba de afuera. Las instrucciones llegaban de un hombre al que la familia miraba con una mezcla de respeto y miedo que Rosalinda aprendió a leer desde muy joven. Ese hombre era su tío, Armando Valencia Cornelio, al que el mundo del narcotráfico después llamaría el Maradona. El patriarca. El arquitecto original del Cártel del Milenio, una de las primeras organizaciones criminales en establecer rutas sistemáticas de tráfico de droga entre Michoacán y California. Rosalinda creció viendo cómo ese hombre operaba, viendo cómo tomaba decisiones, viendo qué tipo de personas subían dentro de la estructura y qué tipo de personas desaparecían, viendo la diferencia entre los que ponían la cara y los que ponían el dinero. Y guardando todo eso en algún lugar de su cabeza donde nadie podía ver. Pero hay algo que los reportajes sobre el CJNG casi siempre omiten. Algo que cuando lo sabes, recontextualiza todo lo que vino después. Rosalinda González Valencia no solo creció cerca de Armando Valencia Cornelio. Los registros de las fuerzas de seguridad mexicanas indican que estuvo unida a él, al fundador del cártel anterior, al hombre más poderoso de la estructura en la que nació. Y de esa unión nació un hijo. Un niño nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Un niño que Rosalinda se llevó consigo cuando esa relación terminó a principios de los años 90. Ese niño creció en las sombras de este imperio mientras el mundo entero miraba hacia otro lado. Te voy a decir su nombre más adelante. Porque su nombre, su apellido y su historia son la clave que abre la última puerta de este relato. Por ahora quédate con esto. Cuando Rosalinda González Valencia tomó la decisión más importante de su vida, cuando eligió al hombre que iba a ser la cara visible de todo lo que construiría después, no estaba empezando desde cero. Estaba invirtiendo desde una posición de poder que llevaba años acumulando en silencio. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en el mismo municipio. Mismo polvo. Misma sierra. Mismo olor a tierra húmeda y pólvora en el aire. Pero completamente distinta posición. Su familia no tenía tierra. No tenía red. No tenía conexiones dentro de las estructuras que ya operaban en la región. Lo que tenía era lo que tienen muchos jóvenes en lugares así, la disposición a hacer lo que fuera necesario para salir de donde estaba. Dejó la escuela en quinto de primaria. A los 14 años ya trabajaba cuidando plantíos de marihuana. Pero no los suyos. Los de los Valencia. Los de la familia de Rosalinda. Ya desde entonces, Nemesio Oseguera era un empleado de la estructura que ella heredaría. Obediente. Callado. Eficiente. Eso fue lo que vieron en él. No liderazgo. No visión estratégica. Obediencia. Y en el mundo del narcotráfico, la obediencia bien administrada vale más que cualquier otra cosa. En los años 80, como casi todos los jóvenes de Aguililla, Nemesio miró hacia el norte. Cruzó la frontera sin documentos siendo adolescente. Llegó a San Francisco con una sola llave en la mano. Los contactos de los hermanos de Rosalinda. Empezó a mover marihuana. Después metanfetamina. Cada viaje, un nombre falso diferente. Rubén Ávila. José López Prieto. Miguel Valadez. Cada regreso al norte, más confianza depositada en él por la familia González Valencia. Y fue ahí, en California, donde se asoció con Abigail González Valencia, el hermano de Rosalinda. El hombre que años después el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificaría como el operador financiero más importante del narcotráfico en el hemisferio occidental. Ahora detente un momento y observa la secuencia. Nemesio no conoció a Rosalinda y eso lo metió al negocio de su familia.
Él ya estaba dentro del negocio de su familia antes de conocer a Rosalinda. La relación con ella no fue la puerta de entrada. Fue el sello de un contrato que ya estaba firmado desde antes. En 1990, Nemesio se casó con Rosalinda. Ese mismo año nació su hijo Rubén en San Francisco. El niño que el mundo conocería años después como el Menchito. Cuando se casó con ella, también aceptó algo más. Un niño de 6 años que no era suyo. El hijo del matrimonio anterior de Rosalinda. Un niño que llevaba en la sangre los 2 apellidos más pesados del narcotráfico del occidente de México. Valencia por su padre biológico. González Valencia por su madre. Nemesio lo crió como propio. Le dio techo. Le dio protección. Le dio su nombre en la vida cotidiana. Pero nunca le pudo dar su sangre. Porque esa sangre ya era más poderosa que la suya. Y eso, aunque nadie lo sabía todavía, definiría todo lo que vendría después. Si esta historia te está abriendo los ojos sobre cómo funciona el poder real detrás del narcotráfico, compártela ahorita con alguien que crea que ya sabe todo sobre el CJNG. Lo que viene en los próximos minutos es lo que los medios nunca te dijeron completo. Septiembre de 1992. San Francisco, California. Nemesio y su hermano Abraham entran a un bar con 140 gramos de heroína. Los compradores son policías encubiertos. El dinero que pagan está marcado. La trampa estaba lista mucho antes de que ellos llegaran. 3 semanas después, los 2 hermanos están esposados frente a un juez federal. Los fiscales le presentan a Nemesio un escenario claro: si no acepta su culpa, Abraham carga solo con todo. Cadena perpetua para su hermano. Nemesio se declara culpable para salvarlo. 3 años en el Centro Correccional de Big Spring, Texas. Después, deportación. Ahora pon pausa a la historia de Nemesio por un momento y piensa en lo que pasaba del otro lado mientras él estaba preso. Rosalinda tenía 29 años. Un hijo de 2 años. Un hijastro de 8. Un marido en una cárcel de Texas. Y 18 hermanos moviéndose entre Michoacán y California con rutas activas, dinero fluyendo y una estructura que necesitaba quien la administrara. Ella no se detuvo ni un solo día. Y según los archivos que años después saldrían a la luz, fue precisamente en ese periodo cuando Rosalinda empezó a hacer algo que nadie más dentro de la familia hacía con ese nivel de detalle y sistematicidad: registrar, organizar, invertir, construir la arquitectura financiera que después haría casi imposible rastrear el dinero del cártel. Mientras Nemesio aprendía lo que era perder la libertad, Rosalinda aprendía lo que era construir poder real. 1997, Nemesio sale de prisión. Lo deportan a México. Llega sin dinero propio, sin contactos independientes, sin ningún tipo de poder que no venga de la familia de su esposa. Y lo primero que hace es ponerse una placa de policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Un hombre con expediente federal activo en la DEA patrullando calles de pueblo como si fuera un ciudadano cualquiera. Piénsalo. ¿Quién tenía los contactos en Jalisco para abrirle esa puerta? ¿Quién necesitaba a alguien de confianza dentro de las estructuras policiales locales? ¿Quién se beneficiaba de tener ojos propios dentro del sistema? Ese puesto no era un empleo. Era una misión de inteligencia con salario de policía municipal. Aprender quién se vende. Quién tiene poder real. Cómo funciona la corrupción local desde adentro. De policía municipal, Nemesio pasó a guardaespaldas de El Maradona. De guardaespaldas a operador de rutas. De operador de rutas a jefe de plaza. Cada ascenso fue una decisión de la estructura González Valencia. Cada paso, aprobado por la familia que lo había contratado desde los 14 años. Nemesio creía que estaba subiendo. En realidad lo estaban colocando.
Mientras los grandes cárteles de principios de los años 2000 se mataban entre sí por el control de plazas y rutas, una familia de Michoacán hacía algo diferente. No peleaba por las portadas. No necesitaba las portadas. A esta familia el mundo del narcotráfico la conoció como los Queenies. El nombre viene de un animal de la sierra michoacana, el quinic, una ardilla pequeña que se reproduce tan silenciosamente y en tantos lugares al mismo tiempo que cuando alguien la quiere ver ya está en todas partes. El nombre no fue una casualidad. Mientras el Chapo generaba titulares y los Zetas aterrorizaban con granadas y descuartizados, los Queenies compraban restaurantes en Puerto Vallarta. Abrían hoteles en Guadalajara. Registraban clínicas, inmobiliarias, distribuidoras de tequila, agencias de publicidad. Construían una presencia económica legal tan extensa y tan bien documentada que parecía imposible que detrás de ella hubiera algo diferente a empresarios exitosos de Jalisco. Las autoridades mexicanas documentaron que entre 2015 y 2016 solamente, esta familia lavó 1.100 millones de pesos. 73 empresas. Más de 50 millones de dólares convertidos en propiedades, cuentas bancarias y negocios con factura y RFC. Eso es lo que pudieron probar. Lo que no pudieron probar no lo sabemos. Y cuando en 2015 capturaron a Abigail González Valencia, el hermano de Rosalinda, el cerebro financiero visible de los Queenies, algo en la estructura tuvo que ajustarse. Alguien tenía que tomar el control. Y ese alguien no fue otro de los hermanos. Fue ella. La Secretaría de Gobernación la identificó formalmente como la administradora de los recursos económicos y legales del CJNG. No como esposa del líder. No como familiar de apoyo. Como operadora directa. La que gestionaba los impuestos de las empresas de fachada. La que supervisaba las nóminas del cártel entero. La que tomaba decisiones sobre cómo y dónde mover el dinero limpio. 8 hermanas González Valencia operaban distintas ramas del imperio. Y por encima de todas, coordinando, distribuyendo instrucciones, tomando las decisiones que importaban, estaba Rosalinda. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó en algún momento una lista que debería haberse convertido en primera plana de todos los periódicos del mundo. 309 empresas sancionadas por vínculos con el CJNG y los Queenies. 309. ¿Y sabes cuántos nombres o ceguera había en esa lista? 1. Solo uno. Nemesio. El resto, todos, llevaban el apellido González Valencia. Él era la pistola que el mundo veía. Ella era la caja fuerte que el mundo ignoraba. Y eso no fue un accidente. Fue una decisión de diseño tomada desde el principio. Octubre de 2022. Un grupo de hackers llamado Guacamaya ejecutó lo que se convertiría en la filtración de información militar más grande en la historia reciente de México. Millones de documentos internos de la Secretaría de Defensa Nacional. Correos. Informes de inteligencia. Análisis internos. Todo afuera. Y entre esa avalancha de archivos clasificados, había algo que contradecía directamente la narrativa que el gobierno mexicano había construido durante años sobre el CJNG. La Sedena no identificaba al Mencho como el líder integral del cártel. Lo identificaba como el operador de violencia. El jefe militar. El hombre que coordinaba los sicarios, los bloqueos, los ataques. La cara que aparecía en los corridos y en las órdenes de captura internacionales. Pero la estructura financiera, la red de empresas, las cuentas internacionales, los movimientos de dinero que daban vida real a todo el aparato, todo eso aparecía bajo otro nombre. Rosalinda González Valencia. Clasificada por Inteligencia Militar Mexicana como la operadora financiera principal del CJNG. No como familiar. No como contacto. Como operadora directa con poder de decisión sobre los recursos del cártel. Ese documento no decía que ella ayudaba al Mencho.
Decía que ella operaba la parte del cártel que ningún operativo policial o militar había podido desmantelar, porque ningún operativo policial o militar la estaba buscando a ella con la misma intensidad con la que buscaban a él. Él recibía los helicópteros encima. Ella recibía reuniones con abogados y contadores. Pero en esos mismos documentos aparecía otro nombre. Una mujer que hasta ese momento era completamente desconocida para el público. Sin antecedentes penales registrados. Sin historial en ninguna base de datos accesible. Sin una sola foto en los archivos públicos de inteligencia. Guadalupe Moreno Carrillo. Te voy a contar su historia completa en el capítulo 7. Porque lo que hizo Guadalupe, conscientemente o no, es lo que hace que esta historia tenga el final que tiene. Pero antes necesitas conocer la segunda revelación. La que tiene que ver con un hijo y un apellido que nadie estaba mirando. Permíteme que te lleve de regreso a ese niño que te mencioné al principio. El que nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. El hijo de Rosalinda y de Armando Valencia Cornelio. El hijo del matrimonio que existió antes del Mencho. Su nombre es Juan Carlos Valencia González. Lee ese nombre despacio. Su padre biológico fue el fundador del Cártel del Milenio. Su madre es la operadora financiera del CJNG. Su padrastro fue el hombre más buscado del mundo. Sus tíos son los Queenies, la familia que construyó el aparato financiero del narcotráfico más sofisticado del continente. Y su apellido, el que aparece en su acta de nacimiento, no es Oseguera. Es Valencia González. Lleva en la sangre, de manera literal, los dos linajes más poderosos del crimen organizado en el occidente de México. El Mencho lo crió desde los 6 años como si fuera su propio hijo. Le dio protección. Le dio un lugar dentro de la estructura. Le dio acceso a los recursos y las conexiones del cártel. Y cuando Juan Carlos creció, le dio algo más importante que todo lo anterior, el mando del grupo de élite. El brazo armado más especializado del CJNG. El mundo lo conoce como el 03. También como el R3. O simplemente como el Pelón. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. En 2019, según documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 03 fundó las Fuerzas Especiales Grupo Elite del CJNG. No una banda de sicarios. Una fuerza paramilitar con entrenamiento específico, armamento de guerra y capacidad demostrada de enfrentarse al ejército mexicano en campo abierto. La misma fuerza que en 2015 derribó un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes RPG-7. Ahora mira el tablero completo. Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo biológico del Mencho y Rosalinda, está hoy en Edeax Florence, la prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, el mismo lugar donde encierran al Chapo. Con cadena perpetua más 30 años. Multa de $6,000 millones. Juan Carlos Valencia González, el hijo de sangre Valencia, el que el Mencho crió como propio, sigue libre. Operando. Al mando del grupo élite. Listo para heredar. ¿Ves lo que hizo Rosalinda? Puso a un hijo al frente. A la cara visible. Al que iba a recibir los operativos y las extradiciones. Y guardó al otro en las sombras. Al de sangre pura. Al heredero real. Un hijo para gastar. Otro para conservar. Eso no fue una decisión tomada en el calor del momento. Eso fue una estrategia construida durante décadas. La familia lo es todo, decía la regla de la casa donde Rosalinda creció. Y ella la cumplió. Nada más que a su manera. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campana. Lo que viene en los siguientes minutos es la parte de esta historia que más incomoda a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Y es la que más necesitas escuchar.
Hay una pregunta que los analistas de inteligencia no se han atrevido a responder en voz alta. ¿Por qué Rosalinda González Valencia, con 30 años de experiencia operando dentro del cártel más vigilado del mundo, nunca fue el camino para encontrar al Mencho? ¿Y por qué Guadalupe Moreno Carrillo, que llevaba apenas 3 años a su lado, sí lo fue? Guadalupe Moreno Carrillo aparece en los documentos filtrados de la Sedena desde 2022 como la nueva pareja del Mencho. Mientras Rosalinda estaba presa, él ya tenía otra mujer a su lado. Sobre ella se sabe muy poco de manera pública. No tiene antecedentes penales significativos. No aparece en las bases de datos de la DEA. Se movía con perfil de empresaria. Invisible. Exactamente como Rosalinda había sido durante décadas. Pero había una diferencia crítica entre las dos mujeres. Rosalinda llevaba 30 años entendiendo que la supervivencia en ese mundo depende de un principio que no admite excepciones, nunca crear un patrón que alguien pueda seguir. Nunca ser predecible. Nunca confiar en que la invisibilidad es permanente si no la alimentas constantemente. Guadalupe no tenía esos 30 años de entrenamiento. El 20 de febrero de 2026, Inteligencia Militar Mexicana identificó a un hombre en el círculo cercano de Guadalupe. Lo siguieron discretamente durante días. Y ese hombre, sin saberlo, los llevó exactamente donde necesitaban llegar. A una cabaña en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. Guadalupe entró. Se reunió con el Mencho. Pasaron la noche juntos. Al día siguiente, cuando ella salió, los agentes la interceptaron. Confirmaron que Nemesio seguía adentro. Esa misma noche, un dron militar sobrevoló la zona en silencio, grabó los movimientos de los últimos escoltas e identificó exactamente la cabaña donde dormía el hombre más buscado de México. En la madrugada del 22 de febrero, las fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional rodearon la zona. Por tierra y por aire simultáneamente. El enfrentamiento fue brutal. 25 elementos de la Guardia Nacional murieron esa mañana. 25. Sus familias recibieron la noticia ese mismo domingo. Nemesio intentó huir hacia el bosque. Llegó hasta los árboles. No llegó más lejos. Lo encontraron herido entre la maleza. Lo subieron a un helicóptero. Y en algún punto sobre los cielos de Jalisco, el hombre al que habían perseguido durante más de una década dejó de respirar. Ahora viene la pregunta que no te puedes quitar de la cabeza si piensas en esta historia con toda su profundidad. Rosalinda fue la pareja del Mencho durante 30 años y nunca fue el camino para encontrarlo. Guadalupe lo fue durante 3 y se convirtió en la pista definitiva. ¿Fue inexperiencia de Guadalupe? ¿O fue que alguien que la conocía muy bien sabía exactamente qué cadena tirar para que todo colapsara en el momento preciso? No tengo la respuesta. Los analistas de inteligencia que llevan años estudiando esta historia tampoco la tienen de manera pública. Pero la pregunta, una vez que la escuchas, no desaparece. Lo que había dentro de esa cabaña número 39 del Tapalpa Country Club es el retrato más honesto de lo que fue la vida del Mencho en sus últimos años. Tapalpa Country Club. Cabañas de madera fina, ladrillo y teja. Campo de golf adentro. Restaurantes. El tipo de lugar donde van familias de clase media alta de Guadalajara a pasar el fin de semana. El último lugar donde cualquier analista hubiera buscado al narcotraficante más buscado del planeta. En la cocina había comida abundante. Cortes de carne, pescado, frutas. Como si alguien estuviera preparando para recibir a gente que ya no iba a llegar. En una hielera, viales de medicamento para insuficiencia renal. Con dosis escritas a mano en un papel. Una el martes. Una el jueves. Soluciones de diálisis. Insulina. Glucómetros. El arsenal médico de alguien que ya no puede ir a un hospital sin arriesgar su libertad. Desde 2019, la función renal del Mencho había caído al 15%.
Para manejarlo, había llegado a construir un hospital clandestino completo en Villa Purificación, Jalisco. Un edificio de 40 metros pensado exclusivamente para él. El hombre que controló un ejército de miles no podía controlar sus propios riñones. Y en la recámara, junto a la cama donde dormía, un altar. Virgen de Guadalupe. San Judas Tadeo. San Charbel. Y una carta escrita a mano, fechada el 25 de enero de 2026, menos de un mes antes de que lo encontraran. Era el Salmo 91. Escribió con su propia mano las palabras que pedían protección divina. Las palabras que prometían que la desgracia no llegaría. Que los ángeles lo escoltarían en todos sus caminos. 27 días después, 6 helicópteros militares sobrevolaron su techo. Los ángeles no llegaron. Las fuerzas especiales sí. Y mientras Nemesio rezaba en una cabaña de la sierra, Rosalinda González Valencia llevaba un año libre. Sin altar. Sin salmos. Sin necesitar que nadie la protegiera porque ella nunca había necesitado esconderse de la misma manera en que él se escondía. Nemesio creyó que su mejor protección era la invisibilidad geográfica. Esconderse en sierras. Cambiar de cabaña. Alejarse de todo. Rosalinda entendió algo diferente. Que la mejor protección es que el sistema no te vea como una amenaza prioritaria. Que tus delitos sean difíciles de probar. Que tu condena, si llega, sea por algo tan pequeño que la desproporción hable por sí sola. Su condena final fue por no declarar transacciones de un autolavado en Puerto Vallarta. 75,000 pesos. Eso fue todo lo que el sistema judicial mexicano pudo demostrar contra la mujer que, según la Sedena, administraba la estructura financiera completa del cártel más violento del hemisferio. La multa del Menchito fue de $6,000 millones. Esos dos números juntos son la historia completa. No necesitan explicación adicional. Matrimonio de conveniencia. La prensa usó esa frase como si fuera un detalle menor. Una nota de color. Algo que explicaba en 2 palabras por qué un muchacho sin apellido de la Sierra de Michoacán terminó casado con la hermana del operador financiero más importante del narcotráfico en el continente americano. Pero esa frase dice mucho más de lo que parece si la lees con atención. Un matrimonio de conveniencia no es un matrimonio fallido. Es un contrato. Y como todo contrato, tiene términos, tiene duración y tiene un momento en que una de las partes decide cobrarlo. Los términos en este caso eran claros desde el principio. Los González Valencia necesitaban algo muy específico, un hombre dispuesto a ser la cara visible del cártel. Alguien que recibiera los operativos, las órdenes de captura, los titulares internacionales. Alguien que fuera tan identificable, tan perseguido, tan presente en la narrativa pública del narcotráfico, que nadie tuviera tiempo ni energía de buscar con la misma intensidad lo que había detrás de él. Necesitaban un escudo humano con ambición propia. Y Nemesio necesitaba lo que no podía construir solo: rutas establecidas, contactos en ambos lados de la frontera, capital inicial para operar a escala, protección de una red que ya existía y que ya sabía cómo moverse. El matrimonio les dio exactamente eso a los dos durante 30 años. Y funcionó mejor de lo que cualquiera hubiera anticipado. Bajo esa alianza, el CJNG pasó de ser una facción regional de Jalisco a tener presencia activa en 29 de los 32 estados de México. Exportaba metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo a Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. La DEA estimó que la fortuna acumulada del grupo superaba los $20,000 millones. Y el mundo solo conocía una cara. La del Mencho. Pero en septiembre de 2018, 4 meses después de su primera detención, Rosalinda se divorció legalmente de Nemesio. 7 años antes de que él muriera en Tapalpa. ¿Por qué en ese momento? Porque cuando el cerco empieza a cerrarse, lo más inteligente es cortar los vínculos legales con el hombre que tiene $15 millones de recompensa sobre la cabeza.
Porque si él cae, un papel firmado ante un juez puede ser la diferencia entre seguir libre y caer con él. Matrimonio de conveniencia. Divorcio de conveniencia. La misma lógica. La misma frialdad. La misma mujer calculando cada movimiento con décadas de anticipación. Nemesio siguió escondiéndose en sierras. Siguió cambiando de cabaña. Siguió viviendo como un animal perseguido, enfermo, sin poder ir a un hospital, sin poder confiar en casi nadie. Hasta que confió en alguien que no era Rosalinda. Y esa confianza lo mató. El domingo 22 de febrero de 2026, pocas horas después de que Nemesio Ceguera Cervantes dejara de respirar en ese helicóptero, México vivió algo que no había visto en décadas. 250 bloqueos en 20 estados simultáneamente. No 10. No 50. 250. Camiones volcados en autopistas. Autobuses en llamas en avenidas principales. Gasolineras ardiendo en zonas residenciales de Guadalajara. El aeropuerto internacional de la segunda ciudad más grande de México con gente corriendo por los pasillos, no por un retraso, sino por pánico real. Air Canada suspendió operaciones. United canceló vuelos. American Airlines canceló vuelos. Delta canceló vuelos. El aeropuerto de Puerto Vallarta cerró rutas internacionales. Columnas de humo negro visibles desde los hoteles frente al mar. En Guanajuato, 70 ataques en 23 municipios. 60 incendios provocados. 18 sucursales bancarias destruidas. Más de 200 tiendas vandalizadas. En Guadalajara, más de 1000 personas atrapadas toda la noche en el zoológico de la ciudad. 21 autobuses con niños y familias que habían salido a pasear un domingo por la mañana sin poder regresar a sus casas porque las calles estaban bloqueadas con fuego. El CJNG había activado todas sus células al mismo tiempo. Un hombre coordinó eso, Hugo César Macías Ureña. El Tuli. La mano derecha del Mencho. Su operador logístico más cercano en Jalisco. El que organizó los 250 bloqueos. El que puso precio por cada elemento de seguridad muerto. 20,000 pesos. $1,100 por cabeza. Esa misma tarde, Inteligencia Militar lo ubicó en El Grullo, a 180 kilómetros de Guadalajara. Intentó huir. Abrió fuego. Le respondieron. El Tuli murió en la balacera. 2 golpes en un solo día. El líder y su mano derecha. Muertos con horas de diferencia. El saldo total de ese domingo. Más de 70 muertos. 25 elementos de seguridad. 34 presuntos sicarios. Civiles. Una mujer que según los reportes estaba embarazada. 70 familias que el lunes no tenían a quien esperar. Y 2 días después, fuentes dentro del CJNG confirmaron a medios internacionales lo que los analistas de inteligencia anticipaban desde hacía años. Juan Carlos Valencia González, el 03, fue nombrado nuevo líder del CJNG. El hijo que nadie mencionaba. El hijo de sangre Valencia. El que el Mencho crió como propio desde los 6 años. El ciudadano estadounidense nacido en Santa Ana, California, con doble nacionalidad, liderando la organización que el gobierno de los Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos ya lo tenía identificado como el segundo al mando de facto. El Departamento de Estado lo señalaba como el sucesor natural. Y varios analistas de seguridad en Washington señalaron algo que nadie más conectó públicamente en ese momento: Rosalinda González Valencia, libre desde enero de 2025, probablemente tendría un papel determinante en consolidar ese liderazgo. No porque lo dijera ningún documento oficial. Porque lo decía la historia de 30 años. Ella puso al Mencho en el trono. Ella guardó al 03 en las sombras durante décadas.
Y ahora, con el Mencho muerto y el Menchito con cadena perpetua, el único candidato con sangre Valencia pura y con el mando operativo del grupo élite era su hijo. La jugada estaba completa. Diseñada con décadas de anticipación. Ejecutada con una precisión que ningún servicio de inteligencia pudo anticipar completamente. Y hay algo más que debería preocuparnos a todos los que vivimos en este continente. En 4 meses, Guadalajara recibirá al mundo. La Copa del Mundo 2026. 4 partidos. 1 de la selección mexicana. 3 millones de visitantes esperados de todos los rincones del planeta. La FIFA dijo que está monitoreando la situación. La presidenta de México prometió garantías de seguridad. Pero una mujer que lleva 50 años viviendo en Tapalpa, el pueblo donde encontraron al Mencho, lo resumió mejor que cualquier comunicado oficial: el mundo entero acaba de ver lo que pasó aquí. Y la gente lo va a pensar 2 veces antes de venir. Piensa en los números finales de esta historia. 6 hermanos González Valencia, presos o con procesos activos. El Menchito, cadena perpetua en la prisión más segura de Estados Unidos. La hija Jessica, condenada a 30 meses. El cuñado, capturado. El marido, muerto en un helicóptero militar. Y Rosalinda González Valencia, 62 años, caminando libre. Su condena fue por 75,000 pesos de un autolavado. La multa del Menchito fue de 6,000 millones de dólares. Esos 2 números no necesitan análisis. Hablan solos. Rosalinda nació en una casa de tierra donde se sembraban aguacates y donde las reglas del mundo que la rodeaba eran simples y brutales. Aprendió desde niña que los que ponen la cara terminan en portadas y en prisiones. Y que los que administran el dinero, los que construyen las estructuras, los que piensan 20 años hacia adelante en lugar de reaccionar al presente, esos son los que terminan libres. Eligió a un hombre sin nombre y lo convirtió en el capo más temido del hemisferio. Le dio un ejército. Le dio un imperio. Le dio 30 años de estructura y protección. Y cuando ese hombre dejó de servir al propósito para el que fue elegido, la estructura siguió funcionando sin él. El Mencho está muerto. El Menchito tiene cadena perpetua. El apellido que construyó este imperio nunca fue Oseguera. Siempre fue González Valencia. Y sigue caminando. Una mujer. Un apellido. 30 años de paciencia. Y un hijo esperando en las sombras con todo listo para el siguiente capítulo. La historia del CJNG no terminó el 22 de febrero de 2026 en un bosque de Tapalpa. Apenas entró a su siguiente fase. Y la arquitecta de esa historia sigue libre. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historias te importan. Las que van más allá del titular. Las que explican el cómo y el por qué detrás de lo que aparece en las noticias. Suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana traemos exactamente eso. Y comparte este video con alguien que crea que ya conoce esta historia. Porque apostaría que hay por lo menos 3 cosas que escuchó hoy por primera vez. Muchas gracias por tu atención y déjame saber cómo podemos mejorar el canal y qué piensas. ¿Habrá un sucesor del Mencho pronto?